Ecoconducción: técnicas para una conducción ecológica, económica y segura. A lo largo de esta presentación abordaremos preguntas como ¿qué es la ecoconducción? ¿Cuáles son los beneficios de la ecoconducción? ¿Y cómo se practica la ecoconducción? Para que con lo aprendido al final pueda diligenciar un cuestionario de aprendizaje. Vamos primero con una breve introducción. Según la UNED, para el año 2014, la actividad de transporte consumió cerca del 44% de la energía primaria del país. Es decir, que casi la mitad de toda la energía que se genera en Colombia se emplea para atender nuestras necesidades de transporte. Por otra parte, los motores de combustión interna que requieren combustible ACPM o diésel se encuentran altamente relacionados con la formación de material particulado, que es el contaminante de mayor relevancia en Bogotá por su potencial efecto sobre la salud de la población. Se estima que en Bogotá el 79% de este contaminante proviene del sector transporte. Finalmente, los siniestros fatales relacionados con accidentes de tránsito en Bogotá han estado entre los 500 y 600 casos al año durante la última década. ¿Qué es la ecoconducción? La ecoconducción es un estilo de manejo que fomenta buenas prácticas en la operación de vehículos automotores y contribuye a operar su vehículo de forma más eficiente y más segura, conseguir ahorros de combustible, reducir la contaminación al aire y fomentar la seguridad vial. ¿Cuáles son los beneficios de la ecoconducción? Entre muchos otros podríamos citar, primero, reducir el número de accidentes viales y hacer más segura la experiencia al volante. Segundo, disminuir emisiones contaminantes generadas. Tercero, menor consumo de combustible. Cuarto, reducir costos de operación como llantas y repuestos. Quinto, obtener el mejor desempeño del motor. Recordemos, ecoconducción no es solamente un método sencillo y costo eficiente para reducir consumos, emisiones y accidentes. También es una actitud y respeto por la sociedad como un todo. Profundicemos en los beneficios de la ecoconducción. Aumento de la comodidad al volante, ya que disminuye el estrés y la agresividad en la vía. Disminución del consumo de combustible. Se estima que el ahorro puede estar entre un 5 y un 15% con la aplicación de buenas prácticas de ecoconducción. Disminución de las emisiones, al reducirse los episodios de mayor generación de emisiones como son las aceleraciones fuertes. Reducción del ruido, debido a las bajas o estables revoluciones en las que opera el motor del vehículo. Efectos positivos en la seguridad vial. Se estima que pueden reducirse hasta en un 40% la cantidad de accidentes de tránsito con la aplicación de la ecoconducción. Menores costos de mantenimiento y de consumibles. Por ejemplo, en el sistema de frenos, de embrague, en el desgaste de los neumáticos, ya que el vehículo opera de manera menos forzada. En fin, son muchos los beneficios de la ecoconducción, no solo ambientales, sino también económicos. ¿Cómo se practica la ecoconducción? La ecoconducción se enmarca en tres principios fundamentales. Primero, el conocimiento del funcionamiento del vehículo y su tecnología. Segundo, operación y mantenimiento del vehículo según las especificaciones del fabricante. Y tercero, el comportamiento vial del conductor. En el momento en que el conductor de un vehículo automotor mantenga el equilibrio de estos tres principios, podríamos hablar de que su labor se ejecuta de manera sostenible. Iniciemos a abordar cada uno de estos principios. Funcionamiento del motor. Para lograr desarrollar las habilidades de la ecoconducción es necesario conocer la tecnología del elemento más importante con el que tendrá que interactuar el conductor, que es el motor de su vehículo. El funcionamiento de este tiene como objetivo primordial el transformar la energía que contiene el combustible en energía mecánica que permita mover el vehículo. El motor con el que opera un vehículo de transporte público y colectivo es un motor de 4 tiempos por compresión de ACPM o diésel. Este motor requiere de 4 ciclos para completar su trabajo. Primer ciclo, admisión. Con las válvulas de admisión abiertas, el pistón realiza una carrera descendente desde el punto muerto superior al punto muerto inferior.
La depresión formada en el cilindro hace que ingrese aire del exterior. Compresión. Las válvulas de admisión y de escape se encuentran cerradas y el pistón inicia su carrera desde su punto muerto inferior al punto muerto superior. Durante la última parte del ciclo de compresión se produce la inyección de combustible a alta presión. Combustión. La mezcla de aire y combustible alcanza altas temperaturas debido a que la relación de la compresión es muy elevada y esta temperatura hace que se encienda la mezcla. Debido a la combustión de esta mezcla, el pistón es empujado de manera descendente. 4. Escape. De nuevo, en carrera ascendente, el pistón empuja los gases resultantes de la explosión hacia el escape por medio de las válvulas de escape que se encuentran abiertas. En esta animación podemos ver cómo podría ser el funcionamiento de un motor de 4 cilindros en línea. El pistón permite transmitir la fuerza de la combustión al cigüeñal y de esta manera generar la fuerza necesaria para producir movimiento. Operación y mantenimiento. Operación del vehículo. En la primera parte encontramos la gráfica del comportamiento de un motor que relaciona variables como la potencia, el torque, que es la fuerza que brinda el motor al eje de transmisión, y el consumo de combustible. Notamos que cuando la línea del torque, que es la línea roja, alcanza su mayor punto, también se alcanza el mínimo punto o menor consumo de combustible. Quiere decir que cuando el vehículo alcanza su torque máximo, también alcanza su menor punto de consumo de combustible. La ideal es mantener la operación del vehículo en esta zona. ¿Cómo lo identificamos? Generalmente en el tacómetro hay una zona de revoluciones identificada con verde. La idea es mantener el vehículo en ese rango de revoluciones. Pie de pluma. La cantidad de combustible proporcionada al motor depende del conductor, ya que él debe suministrar en cada segundo la cantidad adecuada de combustible a la cámara de combustión para las diferentes condiciones de operación. La cantidad de combustible generalmente es proporcionada a través del acelerador, por lo cual este elemento se debe utilizar para regular la cantidad de combustible. Esto nos lleva a conducir con pie de pluma, que equivale a la posición que debe tener el pie sobre el acelerador para conducir en el rango más eficiente de revoluciones del motor. Por eso es importante tener en cuenta que la aceleración se debe realizar de manera progresiva, manteniendo las revoluciones en el rango verde del tacómetro. Conservación de la cantidad de movimiento. Lo ideal es mantener la mayor cantidad de tiempo el movimiento generado por el motor, reduciendo las frenadas y aceleraciones bruscas. Cuando un conductor acelera bruscamente, el consumo de combustible se incrementa exponencialmente. Además, si el conductor pisa intensamente el acelerador, puede ocurrir que no se queme todo el combustible y haya una pérdida. Un conductor eficiente evita acelerar bruscamente y respeta la velocidad máxima permitida en la ciudad. Al aumentar la velocidad, se incrementa el consumo de combustible. Por otra parte, gran parte de la energía utilizada para acelerar se desperdicia cuando se presentan frenadas bruscas, por lo que se recomienda mantener velocidad de circulación lo más uniforme posible. Lo ideal es utilizar el peso del vehículo para hacer su detención, dejando de acelerar y que el mismo genere su disminución de velocidad sin realizar cambio de marcha. Esta práctica debe hacerse con el mismo cambio con el que viene el vehículo para minimizar el consumo del combustible. Los cambios de velocidad o marcha. Lo ideal es que el primer cambio sea muy corto, solo para vencer la inercia del vehículo. Igualmente, la aceleración debe ser de forma progresiva. Al hacer los cambios no hay necesidad de pisar el acelerador al fondo previamente. Es necesario saber cuándo realizar los cambios de acuerdo a las necesidades del vehículo. Los cambios también deben realizarse muy cortamente, no mantener una relación de caja por mucho tiempo. Conducir en las últimas relaciones de caja, velocidades cuarta, quinta y sexta, es lo ideal. Y también operar en todo momento dentro del rango de revoluciones de zona verde. Encendido y ralentí. Al encender el vehículo no es necesario acelerarlo, ya que esto puede causar daños al motor, además de generar un consumo adicional de combustible que puede estar cercano al 3%.
Se recomienda no operar el motor en ralenti o en marcha mínima durante largos periodos de tiempo para calentarlo, porque se aumenta el desgaste del motor y el consumo de combustible. Recuerde, una hora de operación en ralenti equivale a 3 o 4 horas de velocidad crucero en carretera, lo que provoca aumentos de consumo de combustible y daños internos al motor. Mantenimiento del vehículo. Filtro de aire. Un filtro de aire en mal estado provoca reducción de potencia en el motor y aumento en el consumo de combustible. Filtro de combustible. Un filtro de combustible en mal estado afectará el rendimiento del motor, hará que el vehículo pierda potencia y aumente también el consumo de combustible. Cambio de aceite. No cambiar el aceite del motor en los rangos de kilometraje propuestos por el fabricante ocasionará desgaste prematuro del motor, mal funcionamiento, aumento de contaminación y aumento del consumo de combustible. Sincronización. Lo ideal es llevar a cabo la sincronización de su vehículo al menos cada 20.000 kilómetros, acompañado de acciones como el lavado de inyectores, mantenimiento del cuerpo de aceleración y de inyección, cambio de correas, entre otras acciones. Alineación de dirección. El no mantener alineada la dirección en un vehículo ocasionará desgaste en llantas y componentes de suspensión, pérdida de maniobrabilidad y aumento en el consumo del combustible por la resistencia al avance que se va a generar. Presión de llantas. Cerca del 50% de los automóviles son conducidos con presiones demasiado bajas. 4 libras por debajo de lo recomendado equivale a cerca del 3% en el aumento del consumo de combustible. Para esto es necesario realizar una comprobación diaria o muy frecuente para mantener la presión adecuada. La presión adecuada la indica el fabricante de acuerdo con las características de peso transportado. Seguridad vial. Consejos de comportamiento en la vía y para la operación de su vehículo. Concéntrese en la operación de su vehículo. Tome el volante con ambas manos, observe los espejos, identifique puntos ciegos, conserve la distancia, no conduzca fatigado. Mantenga la vista al frente, anticípese a los acontecimientos, piense que los demás pueden hacer algo indebido. Conduzca sin afán. Esto hará que esté pendiente de la operación adecuada del vehículo y los comportamientos de los diferentes actores de la vía. Recuerda, la vida es una carrera de fondo, no se trata de llegar rápido, sino de llegar lejos. Los prejuicios en la vida no son buenos. Evite tomar los errores de los demás conductores como una agresión directa hacia usted. Evite alcanzar a quien lo ha agredido o sobrepasado. Lo único que logrará es establecer un conflicto y acelerar innecesariamente, incrementando el consumo de combustible. Como verán, son muchísimas las prácticas que hacen parte de la coconducción. No olvide diligenciar el cuestionario para quedar registrado como un ecoconductor. Gracias.